con la parte de compensadores de adelanto usando lugar de las raíces. Ok, recuerden que la clase anterior, vamos de parte histórica, ¿no? Siempre a mí me gusta que ustedes intenten emocionar conmigo a la hora de hablar de control. Y recuerden que habíamos hablado cómo la teoría de control se fue generando a inicios allá de 1900, hace un siglo. Empezamos con toda esta parte de generar compensadores de forma empírica. Simplemente yo vengo, ajusto por acá, desconecto, vuelvo a conectar y le voy dando vuelta a los diferentes factores y sobre eso voy generando diferentes cambios que mido, que básicamente es el control, pero luego nos vamos dando cuenta de acuerdo a los avances matemáticos y la aplicabilidad de dichos avances matemáticos que tengo ciertos factores importantes que debo ir generando a nivel de los diferentes equipos o sistemas que puedo tener por ahí. Entonces, el primero de ellos es la parte de el lugar de las raíces. Hablamos justamente que el lugar de las raíces cuenta con básicamente el ADN de las funciones de transferencia y como la parte del ADN puede decirnos a nosotros si puede ser de utilidad o no, cuál es el comportamiento deseado y es parte de lo que vamos a ver. Esta es la agenda preparada para el día de hoy. Es una agenda un poco extensa, vamos a ver cómo nos va. No tenemos que terminarla justamente el día de hoy. Y vamos a hablar de algunas consideraciones importantes dentro de la parte de los sistemas. Vamos a ver, aquí se me perdió. Ok, vamos a ver qué pasó por acá. Se me perdió la presentación. Ok, parece que me creó. Descartarlo por acá. Regálame un segundo nada más. Gajes del oficio cuando no se tiene asistentes de producción. Pero bueno, ya estoy arrancando aquí de nuevo en la parte de la presentación. Ok. Y simplemente habíamos estado por acá. Entonces, esa es la agenda que traigo un poco para el día de hoy, lo que vamos a estar discutiendo, lo cual tiene pues diferentes elementos importantes. Vamos a hablar no solamente de la estrategia para la síntesis de reguladores R-Locus, vamos a trabajar en la parte del algoritmo de diseño usando pues en este caso el plano complejo y el cálculo del compensador de adelanto en el plano complejo S. Por ubicación del cero o cancelación de poros, son las dos opciones que tenemos, ¿ok? Porque hay algo importante. La semana anterior vimos que justamente nosotros podíamos tener algo como esto, ¿ok? ¿Ok? Podríamos tener justamente algo como esto, es decir, nuestro plano imaginario, nuestro plano real, ¿ok? Y el caso, perdón, vamos a dibujarlo aquí mejor, ¿ok? Y el caso que teníamos, que es como el caso más crítico, más bien, el caso menos crítico es que nosotros tenemos, le pierde el lápiz, voy a anotarlo en rojo o otro color que pueda ver, el lápiz. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos el caso crítico donde habíamos dibujado el lugar de las raíces y habíamos sacado un área donde en el cual generamos la parte de compensación. Ok, entonces dibujamos el lugar de las raíces, tenía una forma como esto, con esta salida y sabíamos también que teníamos ya un cierto área de dibujo de trabajo que podíamos utilizar. Cualquier ubicación de esa compensación del regulador era buena en ese caso. Ok, entonces nos paramos por acá. Y del ejercicio anterior, si no me equivoco, nos daba que si usábamos una ganancia estática de 0,74 comenzábamos a ver cierta ganancia. Al final nos fuimos con esa ganancia hasta unos 75, 76, si no me equivoco. Y bueno, fue parte de las condiciones. ¿Qué pasa con esto? Hablamos que son sistemas de segundo orden, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar a entender qué pasa si el sistema no es de segundo orden, que es la mayoría de los sistemas que podemos tener. Tenemos luego, también vamos a hablar un poco del plano Z, aunque ustedes ya deberían estar un poco familiarizados, dado que simplemente las condiciones y las reglas son las mismas, nada más las traducimos.
Y los siguientes temas estaremos hablando con lujo de detalles a nivel de discretización, ¿ok? Y bueno, hablaremos entonces de una parte general de notas y comentarios a nivel general. Entonces, volviendo al tema de la semana anterior, recordemos, básicamente dibujamos el lugar de las raíces, de la función que teníamos. Sabemos que a partir de este punto, recordemos que esta área que tenemos en este lugar de las raíces corresponde a justamente el área en el cual nosotros deberíamos, vamos a ver, el área corresponde hasta acá, ¿ok? En este caso. Este es el área adyacente de todos los puntos. Y en este caso vimos que podíamos arreglarlo solamente con una ganancia estática. ¿Ok? Si nosotros utilizamos por acá eh, este espacio de estado de compensación, en este caso en concreto vimos que nosotros simplemente usando una ganancia estática podemos compensar el comportamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco? El truco simplemente, y ustedes lo ven aquí en esta función de transferencia, mis polos dominantes y los demás polos y ceros se encuentran en el semiplano izquierdo, ¿ok? Y al encontrarse en el semiplano izquierdo significa que mi planta es estable, ¿ok? Entonces no hay ningún problema de estabilidad, es el primer punto. Entonces cuando no hay problema de estabilidad, yo simplemente tengo que hacer pequeños ajustes en el regulador para ver las diferentes generaciones. Sin embargo, es un caso que ustedes están viendo, en el caso de laboratorios, por ejemplo, que puede ser el primer caso que ustedes tienen a mano, son plantas con fines relativamente didácticos y a pesar de eso, que pueden ser plantas simples, ustedes se van a enfrentar con el hecho de que justamente las plantas no obedecen a este segundo orden, ¿ok? Pueden tener más polos, pueden tener más ceros, ¿ok? Y eso justamente hace que, pues, las condiciones de la planta no tenga una característica importante. Es decir, no podemos solamente jugar con el hecho de que entonces nuestra ecuación característica sea S más dos veces Z, ¿ok? Por omega n, ¿ok? Por S más omega n al cuadrado, ¿ok? Esto no es válido. ¿Qué pasa si no es de un segundo orden? Nosotros deberíamos intentar no forzar dentro de lo posible, tal vez no es la palabra adecuada, pero sí intentar llevar nuestro sistema en segundo orden. Al final, siempre podemos operar por lo que nosotros conocemos. Eh, Hay un tema importante que por temas de practicidad, a diferencia de lo que nosotros trabajamos acá, o como lo mostré en el ejemplo, recordemos que este ejemplo solamente obedecía a un único valor de sobreimpulso, ¿ok? Y a un único valor de estado estacionario. Entonces, como obedecen solamente a un único impulso en estado estacionario, no es la condición real. Nosotros siempre, por lo regular, vamos a trabajar en términos porcentuales de rangos. Entonces, vamos a hablar que el sobreimpulso va a estar entre un valor A y un valor B. Y vamos a hablar que los tiempos de estabilización van a estar también menores a A o menores a B. Y esto lo que ocasiona es lo siguiente, que en lugar de tener solamente un área definida, ¿ok? Lo que vamos a tener son rangos definidos. Vamos a ver, vamos a pintar esto en azul, que se vea claro un poco en la gráfica, que es lo que estoy queriendo decir. Ok, por aquí tengo, vamos a pintarlo acá, ahora sí, este es el azul. Entonces, en lugar de tener una línea azul, voy a tener dos líneas azules, ¿ok? Voy a tener dos líneas azules acá, dos líneas azules acá. Voy a tener dos líneas rojas, ¿ok? Por acá en paralelo y voy a tener entonces dos líneas verdes. Eso es importante entenderlo y conocer entonces el por qué lo tenemos de esta forma. Ahora bien, lo que sucede con esto es que al tener estas dos líneas verdes, ya nosotros no tenemos un único área de operación, sino que vamos a tener márgenes preestablecidos sobre la parte de operación del sistema que podemos tener. Entonces, este margen de operación nos va a permitir a nosotros entender cuáles son las diferentes características que podemos tener, limita los espacios de trabajo, pero también se vuelve más en condiciones reales.
Es muy complejo, si yo a ustedes les digo, tener un tiempo de un sobreimpulso de un número exacto, ¿ok? También es hasta complejo a la hora de medirlo, así que simplemente vamos a empezar a trabajar y habituarnos con marcarlos en diferentes áreas. Vamos por partes, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener a la hora del sistema es la estabilización del sistema. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos nuestro eje, que es con el que nos vamos a casar, donde tenemos nuestro eje imaginario, ¿ok? Y tenemos también nuestro eje real, en este caso, nosotros lo que deberíamos buscar, perdón, esto es real, lo que nosotros tenemos que buscar inicialmente es la etapa de estabilización, ¿ok? Nosotros necesitamos buscar estabilidad. ¿Dónde encontramos estabilidad? La encontramos en el semiplano izquierdo. Plano izquierdo, ¿ok? Entonces, esta estabilidad que encontramos por aquí, lo que tenemos que es arrastrar en este caso. Esto lo podemos hacer hasta cierto punto, por ejemplo, con la compensación. Si tenemos, por ejemplo, un polo por acá, podríamos justamente ubicar algún cero que compense dicho polo, lo cancele algebraicamente, cancele ese efecto que tenemos por ahí y entonces tendríamos el comportamiento justamente ligado con lo que tenga por acá. ¿Ok? Esa es una de las primeras técnicas. Conforme más cercanos estemos al origen, más inestable estamos volviendo al sistema. Y eso es importante entenderlo por ahí. Segundo, una vez que ya aseguramos que la planta es estable, ¿verdad? Si la planta es estable, bien, pero entonces lo segundo que tenemos que buscar en este caso es satisfacer los criterios de sobreimpulso y tiempos de subida. Simplemente a nivel de repaso, sabemos que el sobreimpulso máximo está dado por la exponencial de menos pi por z, ¿ok? Dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Ese es el primero de los criterios. Y sabemos también que los tiempos de estabilización, por ejemplo, un 2% corresponden a 4 sobre z omega n. ¿Ok? Simplemente recordemos que para cualquier tiempo de estabilización que queramos, pues el tiempo de estabilización corresponde a menos el logaritmo del porcentaje de estabilización que estamos analizando. En este caso es 2, simplemente por z omega n. ¿Ok? Aquí me faltó omega n. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que tenemos. También satisfacer algún tema de error de estado estacionario. De momento, los errores de estado estacionario los podemos satisfacer justamente con una acción integral o con un integrador, y un integrador pues va a corresponder justamente a esta ubicación de ese polo en el origen, simplemente para sostenerlo a nivel de oscilación. Y a la hora de sostenerlo a nivel de oscilación, lo que nos aseguramos es alcanzar las condiciones deseadas. El otro tema importante, nada más como recordatorio, que de la ecuación característica de una planta de segundo orden, de momento teníamos que omega n por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado, ¿ok? Es igual a la frecuencia de amortiguamiento distribuido que tenemos de la planta, y con eso pues tenemos la parte real y tenemos la parte imaginaria que podemos tener en este caso. Entonces eso lo garantizamos y luego simplemente corremos una simulación, ¿ok? En este caso que sea una simulación de lazo cerrado, ¿no? Con el controlador, y simplemente evaluamos, ¿ok? Aquí evaluamos por ejemplo, el error de estado estacionario, cuánto es este error, evaluamos cuánto es el tiempo de estabilización, ¿ok? Tiempo de estabilización, y por aquí la parte del sobreimpulso. Primero, nosotros trabajamos con la respuesta directa del sistema. Lo primero que nosotros tenemos que analizar para ver la compensación de dichos sistemas es qué pasa con la planta, ¿ok? En lazo abierto. Si nosotros vemos la planta en lazo cerrado, no vamos a poder ver lo que son las características de estado estable, ¿ok? Recordemos nada más, en lazo abierto, nosotros analizamos las condiciones de transitorio, normalmente, que son justamente lo que necesitamos buscar por acá. En lazo cerrado, lo que nosotros vamos a ver, las condiciones de estado estacionario, especialmente
su condición ante perturbaciones. Entonces, por ahí vienen parte de las diferentes condiciones que se tienen. Entonces, en términos generales, esto es una estrategia de atenderlo. Me voy a enfocar esta semana, posiblemente la siguiente, en hablar de la parte de la descomposición de algunos compensadores. Entonces, cuando nosotros tenemos la descomposición, tenemos que hacer la parte de graficar el lugar de las raíces. Esto básicamente es el algoritmo. Teníamos algunas cosas por acá. Más que las tengo más adelante, pero tenemos que graficar primero el lugar de las raíces en lazo abierto, que es G sub 0. Entonces simplemente yo me vengo por acá, puedo utilizar el mismísimo RLocus de MATLAB, o podríamos dibujarlos. De hecho, que les recomiendo hacer aquí nada más un paréntesis, repaso del lugar de las raíces, ¿ok? Del curso de análisis del lugar de las raíces, ¿ok? Cómo dibujar ese espacio del lugar de las raíces y la interpretación que tengo sobre ese espacio del lugar de las raíces, ¿ok? Eso nos va a ser de mucha utilidad y entonces yo vengo y simplemente digo, ok, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo tres polos? Entonces tengo otro polo aquí, tengo otro polo acá. Este polo viene en esta situación, sale por acá y luego el polo cambia la curvatura y este polo saldría en este lado, que es un caso típico de tener tres polos. Listo. Entonces ya con esto ya puedo tener ciertas condiciones a nivel de existencia. Luego, basados en las condiciones de tiempo estacionario, luego yo tengo las condiciones del tiempo de estabilización, nosotros podríamos buscar por acá temas de compensación, ¿ok? Entonces nosotros podríamos trazar los ángulos correspondientes a los tiempos de estabilización. Luego, en función de la frecuencia de resonancia del sistema, podríamos decir, ok, nosotros tenemos una área por acá más o menos. Y entonces, identificamos en qué parte deberíamos ubicar esos polos. Okay, vean que la identificación es simple. La clase anterior estuve hablando un poco de cómo lograrlo. Son ecuaciones sencillas, ok, hay que saberlas manejar, pero básicamente se manejan. Y simplemente los tomo por acá. Luego yo tengo que definir cómo defino esos polos. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Y luego vuelvo a graficar la función del estado de transferencia que tengo por acá. Es decir, si tengo este polo, posiblemente lo que vaya a suceder con esa función de transferencia es que si yo meto un par de polos conjugados por acá, entonces este polo se va a mantener, pero el escape de la fuga en esa parte de los polos se va a fugar ubicando hacia contener esos polos. Entonces, vean qué interesante, porque cuando entonces yo ubico, en este caso, que sea la parte de la ganancia por el controlador, que simplemente es los polos ubicados del controlador del lazo abierto de la ganancia anterior, vean ustedes que estoy comenzando a generar temas de estabilización y eso es justamente lo que buscamos. Entonces, la interpretación de qué pasa si yo coloco un polo en el lado izquierdo, qué pasa si coloco un polo en el lado derecho, es lo que deberíamos empezar a buscar. Luego encontramos un valor de la ganancia, hay un valor de resonancia de la ganancia posiblemente que necesitemos compensar. Esa ganancia viene dada por las condiciones de arrastre que genera el lugar de las raíces, entonces pues es un valor que tenemos que encontrar y es simplemente arrastrar la ganancia hacia ese lugar que se tiene y luego simplemente volvemos a lo mismo hacia las funciones del tiempo de estabilización, ok, por acá, y simplemente venimos y compensamos las características que tenemos de dicho tiempo de estabilización, medimos. ¿Y qué pasa acá? Recordemos que es un proceso iterativo, así que posiblemente si las soluciones no funcionan, que es lo más típico en ingeniería, volvemos a iterar y sobre esa iteración se basa justamente la parte de los comportamientos de control a nivel del sistema. Entonces es parte de las condiciones que se tienen y parte de las cualidades que podríamos tener, ¿verdad? Como parte de las características deseadas. Es decir, supongamos que tenemos en este caso una función de transferencia sencilla. Este caso, esta función de transferencia sencilla podría corresponder a 1.0386, ¿ok? Sobre S más S
más 1 por S más 2, ¿ok? Entonces, digamos que llegamos a esta conclusión, esta es nuestra función de transferencia, y ahora vamos a evaluar el comportamiento de dicha función de transferencia basado en el lugar de las raíces que podemos tener. Entonces, en este caso vamos a graficar los polos y los ceros en el plano complejo. Simplemente venimos por acá. ¿Ok? Calculamos entonces dónde están esos polos. ¿Ok? Entonces, venlo por acá. Yo tengo un polo en el origen, este de acá. ¿Ok? Luego tengo un polo en -1. ¿Ok? Y tengo un polo en -2. Entonces, cuando yo tengo estos polos, voy a buscar lo que es el ángulo de salida de esta función de transferencia. Entonces yo evalúo G, el ángulo de salida que tengo, más o menos si realizamos los cálculos de ángulo de salida, tenemos un ángulo de salida aproximado de 60, ¿ok? Y entonces recordemos que en este caso el polo dominante sale hacia la izquierda del siguiente polo. Simplemente lo mantenemos como es par, pues no se dibuja y luego se mantiene hasta acá. Pero de este polo dominante tenemos otra fuga del lugar de las raíces en esta condición, ¿ok? Entonces se dibuja en espejo de los mismos 60 grados que genera la parte de las asíntotas hacia el centroide, el lugar de las raíces. Vean que estoy haciendo algunos temas que deberían repasar. Y luego cuando tenemos esta parte de los asíntotas, simplemente tenemos que el lugar de las raíces, considerando y buscando el centroide que tenemos de dichas asíntotas, entonces el lugar de las raíces, en este caso, dada la atenuación que se tiene, escapa por acá. ¿Ok? Entonces es parte de las condiciones que se tiene. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Qué pasa con esta función? Ya lo vamos a ver un poco más a nivel simulado. Aquí dibujamos las astas y bueno, ya esto es lo que tenemos del lugar de las raíces en esta función. Vean ustedes que la fuga del lugar de las raíces en este caso nos está yendo hacia la parte de inestabilidad. Entonces, esto nos indica que la planta podría ser relativamente estable, pero con cierta cantidad de problemas. Nada más veámoslo rápidamente, aprovechando que tengo más la por acá. Entonces, tenemos a S. S igual a TF de S, ¿ok? Tengo TF de S y entonces tengo en este caso a G igual a 1.0383 dividido entre, ok, yo lo tengo por acá, tengo S por S más 1 por S más 2, ¿ok? Entonces, esta es la función de transferencia que tengo. Ok, entonces, luego de eso, simplemente analicemos qué pasa con esa función. Vamos a sacar el step TG. Nos está cargando. Vean ustedes, ¿qué tal? Esta es la respuesta que tenemos en G. Entonces, una respuesta, pues, no muy confortante. Nos dice que tiene cierta inestabilidad que podría, bajo ciertas condiciones, destabilizarse. Entonces, simplemente voy a calcular el step del feedback, ¿ok? De G y 1, en este caso, y ustedes lo pueden ver por acá, tiene ciertas condiciones, pero el step G que teníamos inicialmente lo que nos muestra es que es muy susceptible a nivel de perturbaciones que podemos tener. Entonces, la planta, pues sí, se va a mantener por ahí, tiene una condición interesante, pero se vuelve complicada. Nada más para que vean el R locus eh, de la planta.
Y estas básicamente las condiciones de un locus, tal cual como se las estuve diciendo. Entonces, es parte de las condiciones. Tenemos una fuga y esta fuga podría ser que cualquier perturbación la genere una parte de control. Además que las condiciones no son muy buenas. Entonces, regresemos a la parte de la presentación. Primero, graficamos el lugar de las raíces. Esto es el repaso del curso de análisis. Y entonces, luego se encuentran las regiones de los polos dominantes. Entonces, vean ustedes que tengo los lugares de Z máximo, en este caso, y los de Z mínimo, que es el sobreimpulso máximo, me determina por la forma que tengo, porque es una fracción, sería la parte de Z mínimo. Luego tengo la parte de Z máximo, en este caso, y luego pues tendría simplemente la parte en espejo de lo que tenemos. Y luego recordemos si habíamos dicho que la frecuencia natural del sistema la vemos en función de radios. Que entonces tenemos el tiempo máximo que podemos tener y el tiempo mínimo. Luego, la parte de la correspondencia es esto que está sombreado, donde nosotros podemos ubicar los polos. Okay, se supone que en esta parte nosotros podríamos ubicar la parte de los polos para cumplir con esas condiciones de transitorio. Esto es básicamente a nivel de la región que podemos tener. Recordemos que son parte de las condiciones. Acá se muestran simplemente las condiciones que podríamos tener en una planta común y corriente. Tenemos todo lo que es la parte de las condiciones de los sistemas donde se ubican bajo esas condiciones de estabilización. Ok, entonces, de vuelta a lo que habíamos hablado en la clase anterior, básicamente ustedes tienen una planta y ustedes son los ingenieros de control. Y recuerden que entonces ustedes tienen que pasar de requerimientos de ingeniería, ¿ok? Tienen que trasladarlo hacia variables de control. Es decir, eso significa que pasamos vuelta del sobreimpulso, del tiempo de estabilización, y tenemos que llevarlos en términos de Z y omega n para poder generar ciertas condiciones importantes. Entonces, esa va a ser siempre la tarea. Es una tarea repetitiva, ¿ok? Entonces esto va a ser, me van a escuchar hablarlo y decirlo pues bastantes veces durante el curso porque es parte de las condiciones que se tienen. Y luego vamos a la parte cualitativa de la parte de polos dominantes. Entonces nosotros comenzamos a elegir polos dominantes basados en las condiciones que se tienen. Es decir, vamos a ver, vamos por partes y ya lo vamos a ver con detalle. No es lo mismo, supongamos que aquí tengo, este es el polo, este es el polo dominante, esta es la región en la que se supone que yo debería satisfacer las condiciones, ¿ok? Pero no es lo mismo para el lugar de las raíces. Esta línea no me salió bien, vamos a sacarla mejor por acá, ¿ok? Pero otra vez. Ok, ya vi dónde está. Y se me perdió por aquí. Ok, de vuelta. Entonces, no es lo mismo que yo tenga, vamos a verlo aquí en azul, ok. Esta es pues las condiciones donde yo tengo el polo por acá, ok, más o menos ahí es como las condiciones del polo. Pero vean ustedes que a pesar de tener una región, justamente esta región tiene diferencias importantes. Si yo ocupo un par de polos conjugados acá, con un par de polos conjugados acá, ¿ok? Parte de eso, pues, lo vieron un poco en cursos anteriores, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre la parte de las condiciones. Antes de hacer ese repaso de qué pasa si lo pongo a un lado, si lo pongo al otro, realizamos el producto de dicha ganancia, de dicho controlador o compensador, por eso lo llamamos con K, porque son compensadores, todavía no estamos entrando directamente en un controlador, porque simplemente estamos metiendo, vean ustedes que la condición es meter una función de transferencia de tal manera que lleguemos a ciertas características importantes, ubicamos estos polos y ceros en el plano complejo y encontramos y graficamos las regiones del eje real al que pertenece el lugar de las raíces. Encontramos el centroide de la asíntota de nuevo y volvemos a graficar ese lugar de las raíces completo, ¿ok? Simplemente para ver
la parte de orientación. Entonces, en este caso, esto nada más nótesen que es en el plano Z, que es la parte discreta. ¿Ok? No hemos entrado formalmente en el curso en discretización, pero simplemente es para que ustedes vayan viendo que las condiciones por principio de linealidad son, pues, se mantienen. Al final de cuentas, si operamos en el plano del tiempo, podemos operar en el plano de frecuencia, podemos operar en el plano discreto. Y eso es lo que nos permite ser multiverso, ¿okay? Si lo ahora que están de moda las películas de superhéroes, de tal manera que podamos trabajar, pero, eso es importante, cualquier cambio en cualquiera de los dominios va a tener la misma repercusión o cambios diferentes, pero consecuencia de dicho cambio en las otras dimensiones. ¿Ok? Vamos a seleccionar la ubicación final de los polos dominantes en esta región deseada, ¿ok? Y comprobar que efectivamente existe ese par de polos. Muchas veces este par de polos dominantes, ¿ok? Puede dar al traste, puede dar como tema de que los demás polos simplemente los echamos a la basura, ya que podría quitar funcionalidad a la parte de los polos que se tienen. Se calcula nada más una ganancia para poder llevar los polos bien a esto y eso es básicamente la parte proporcional, ¿verdad? Volviendo a la parte del controlador, a la parte proporcional del controlador. Entonces, se simula otra vez el comportamiento y si no se cumplen, otra vez regresamos de nuevo a la parte de especificación. Y si aún no se cumplen las compensaciones con estos compensadores, volvemos a escoger algún controlador más complejo. Ya tenemos opciones para calcular PI, PD. Ahora vamos a ver compensadores de adelanto-atraso. Más adelante vamos a ver controladores por realimentación de estados, reguladores LQR y entender las diferentes condiciones y vamos pues a repetir el procedimiento. Es común, más bien, y eso les pasa, asústese, y es casi parte del consejo, si el controlador no les funciona, le sale a la primera. Si les sale a la primera, algo puede haber ahí extraño que no huele muy bien y entonces hay que tener un poco más de cuidado, pero bueno, de eso se trata. Ok, algunas consideraciones de diseño importante. Les hablé de que justamente la adición de polos o la adición de ceros va a tener ciertos elementos importantes sobre la parte de arrastre o fuga que podemos tener de dichos polos. Entonces es importante tenerlo en cuenta y entenderlo. La adición de los polos, ¿ok? Simplemente recordemos que los polos los representábamos con una X en el diagrama, empuja, ¿ok? Vea que eso es lo que estamos intentando siempre, los intentamos empujar. En lugar de las raíces, en lazo abierto a la derecha, ¿ok? Recordemos que estamos teniendo una función por acá, por ejemplo, tenemos S más A por S más B, donde vamos a verlo más adelante, tiene responsabilidades sobre más A1 por S más B1 por S más B2. Y si todavía metemos un controlador por acá, nos metemos con las propiedades del sistema y comenzamos a arrastrar eso. Eso disminuye la estabilidad y disminuye la respuesta un poco del sistema. Sin embargo, lo que va a permitir hasta cierto punto es una parte de compensación. Por eso es que nos encanta, y eso, ojo, no es excluyente una de otra, pero nos encanta disminuir la cantidad de polos. Y entonces, básicamente, muchos controladores van a disminuir la cantidad de polos. ¿Ok? ¿Qué pasa con la planta normal de control? Que un polo que siempre nos va a poder interesar es arrastrar un polo al origen, un polo integrador, para integrar el error y arrastrar y asegurar dos cosas, que el sistema es estable, pero dos, que se convierte en uno de los polos dominantes en la planta. Entonces, al poderlo combinar como uno de los polos dominantes en la planta, podemos tener esa consideración. Vean el siguiente ejemplo que tenemos por acá. En este ejemplo, nosotros lo que tenemos es simplemente la adición de ceros, perdón, de polos. Ok, aquí en este caso, mira, se repite la imagen, pero en este caso tenemos, ¿qué pasa si tenemos un polo? Ok, ¿qué pasa si tenemos dos polos? Y vean ustedes qué es lo que comienza a suceder con la adición de polos
es que los tiempos para recorrer, ¿ok? El dominio de la frecuencia para recorrer el lugar de las raíces se extiende, es más amplio. El costo computacional y matemático de hacer todo el recorrido, que eso es lo que naturalmente describe la planta y es lo que la planta hace, ¿ok? Se vuelve más complejo conforme yo aumento la cantidad de polos. Y conforme esto va sucediendo, va a hacerlo un poco más. ¿Qué pasa con los polos? Es decir, si nosotros empezamos a meter, perdón, si metemos ceros, una de las condiciones que yo voy metiendo aquí ceros es que comienzo a empujar las condiciones del lugar de las raíces hacia la parte izquierda del sistema. Y uno de los efectos que puede tener la adición de un cero, S más S3, por ejemplo, es que yo empiezo a cancelar polos. Entonces estoy volviendo a la condición original, los estoy arrastrando hacia la izquierda y esto aumenta la estabilidad y aumenta la respuesta, porque está intentando predecir o cancelar la parte del polo. Nada más si recuerdan la clase de PD, algo que tenemos por acá es la parte derivativa. ¿Okay? Entonces, la adición de polos es una parte derivativa. Y si ustedes lo recuerdan de un controlador PD, nosotros teníamos que la parte derivativa corresponde a control D es igual a CD por S más un polo ahí ubicado. ¿Ok? De acuerdo a las diferentes condiciones. Entonces, vean ustedes qué interesante cuál es la forma del comportamiento de lo que hace. ¿Qué pasa? Que si la ganancia es muy alta, va a sobreatenuar la parte del sistema. Entonces, si yo tengo alguna perturbación que afecta a la planta, simplemente no voy a poder estar operando en el rango de estante. Entonces hay que tener un poco de cuidado y la receta no es siempre adicionar un cero, ¿ok? Pero sí funciona bastante bien. Vamos por partes, es algo pues que nos va a demorar bastante tiempo, pero es la forma en la que entramos con compensadores de adelanto y compensadores de atraso. En este caso, nosotros vamos a llamar los compensadores de adelanto de tal manera que podamos adelantar la planta del sistema, es decir, la podamos arrastrar hacia la parte de atrás de adelanto, donde podamos tener condiciones importantes. Es la primera de los compensadores que intentamos buscar, justamente por esta condición derivativa que les acabo de decir. Entonces, en este caso, es una función de transferencia adicional que agregamos y que vamos a ver cuáles son los pasos para alcanzarla. Y esta función de transferencia adicional que tenemos nos permite entonces adelantar la planta, ¿ok? Es como diríamos en buen costarricense, madrugar la planta, ¿ok? Madrugamos la planta y eso lo ponemos a que funcione un poco más rápido, por eso se llama, vean ustedes que la condición es que la ubicación del cero tenga un efecto mayor a la ubicación del polo para que lo pueda jalar, decirle, ok, planta, usted va para la izquierda. Por lo regular pueden tener un orden de acuerdo a la estabilización que tenemos a nivel de la planta y tienen una ganancia en específico que vamos a ver la utilidad de dicha ganancia, que es básicamente, si teníamos el ejemplo anterior, ¿ok? Donde teníamos nada más por acá el recorrido del lugar de las raíces, ¿ok? Que era algo como esto y luego se venía por acá y luego algo por acá y luego simplemente teníamos el orden. Las ganancias, vean ustedes que matemáticamente simplemente lo que nos permiten es, tenemos los puntos trigonométricamente seleccionados y simplemente lo que nos permite la ganancia es desplazar esos puntos, ¿ok? De forma proporcional. Simplemente los vamos arrastrando. Entonces simplemente son la parte de las condiciones que tiene. Por otra parte, un compensador de atraso son importantes y se vuelven interesantes para mejorar temas de estabilización. Entonces, yo quiero arrastrar la planta, pero el objetivo de arrastrar la planta hacia la izquierda no es que la planta se pierda, sino llevarla a un punto de sobreamortiguamiento, de tal manera que ese sobreamortiguamiento en algunas ocasiones nos puede funcionar. Entonces, es el tipo de planta que tenemos para los compensadores de atraso. En este caso, vean ustedes que entonces el polo va a tener una condición predominante sobre el cero que se tiene. Y luego el filtro del compensador de muesca, que básicamente es un compensador de adelanto con un orden 2. Ya vamos a hablar en detalle con esta parte del orden, pero podríamos decir que el compensador de adelanto es una condición especial del filtro de muesca.
¿Ok? Entonces, nada más ahí jugando un poco con la nomenclatura que se tiene. Bien, hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Profe, ¿podría repetir por favor un toquecito tal vez lo del compensador de filtro de muestra? Por favor. Sí, el compensador de filtro de muesca tiene condiciones que vamos a ver con más detalle más adelante, pero vean que el compensador de filtro de muesca es un compensador, más bien, el compensador de adelanto, eh, sí, porque más bien, el compensador de filtro de muesca es un caso especial del compensador de adelanto, porque el orden del compensador de muesca es, en este caso, esto es igual al cálit, que es el compensador de adelanto. Por la parte general, esto es un KC, ¿ok? El mismo compensador, pero tengo entonces lambda por Z menos lambda por P sub 0, ¿ok? Y esto sería donde N es igual a 2. Simplemente es un caso especial del compensador de adelanto. Entonces, eso es el tema del filtro de muesca, pero con ciertas condiciones porque nos permite filtrar una condición importante. Otra pregunta que yo me haría, ok, tal vez para nada más repasar, pero simplemente es por qué aquí utilizamos lambda. Ok, acá, vamos a cambiarlo por acá, pero ¿por qué estamos utilizando lambda? Ok, vean ustedes que la designación de lambda nada más una nomenclatura formal a nivel de control para indicar que esto funciona en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia o en dominio discreto. Entonces, vamos a ver algunas diferencias, vamos a entender alguna parte de las condiciones. De nuevo, volvemos al caso, vuelvo de nuevo otra vez a repetir porque es parte importante, a veces se les olvida hacerlo, pero simplemente ubicamos, ya sabemos hacerlo, se vuelve relativamente simple la parte de la condición y ahora nos tenemos que regresar un poco a la parte de análisis, ¿ok? Tenemos ciertas condiciones importantes dentro de los conceptos de análisis de sistemas, ¿ok? Principalmente en el lugar de las raíces. Tenemos unas ecuaciones que se ven más complejas de lo que realmente son. Tenemos primero que las condiciones de fase con el compensador agregado, recordemos en el lugar de las raíces, tenemos una complementariedad, que es lo que me indica esta condición de fase, que básicamente se van repitiendo cíclicamente en función de cómo oscilan las muestras que se tienen. Nosotros tenemos toda la cantidad de la suma de los ángulos se me hizo aquí la suma de los ángulos de la respuesta directa de la planta y simplemente en este caso lo que tenemos que garantizar con el compensador es que la condición de fase se cumpla, ¿ok? Entonces, básicamente, nada más es una comprobación que tenemos que hacer, nada más añadiendo dónde están los ángulos de las plantas que se tienen. El compensador, vean ustedes acá, tiene un cero y tiene un polo. Entonces, otra de las reglas que se tiene que generar para esa compensación, estas son parte de las condiciones iniciales, que dan al traste con las reglas que voy a explicar cómo se diseña el compensador, tiene que el ángulo del cero se agrupa, ¿ok? Entonces hacemos una agrupación del cero. Esto lo ponemos gamma techito o g sota techito, simplemente porque estamos agrupando en este caso el cero del sistema, el cero del compensador, ¿ok? Y al agruparlo simplemente es para tener cierta condición, pero vean que seguimos utilizando la condición de fase, que debería ser la parte de la suma en 180, pero como trabajamos en radianes, vamos a la parte de pi por L. Se despeja el ángulo del polo del compensador, entonces básicamente vean qué interesante. Nosotros utilizamos y montamos un cero, ya lo vamos a ver un poco más gráfico para que entiendan el concepto, pero montamos el cero, ese cero lo medimos en función de la condición de fase y despejamos luego para el ángulo. Es como tener un sistema de dos ecuaciones, porque entonces al agrupar ese cero y decir, ok, es un cero que no me aporta tanto, calculo el ángulo y luego regreso de nuevo a la parte de cero. Entonces, se despeja ese ángulo y se evalúa los primeros valores de L. Recordemos que esto es una serie. Los valores de ángulo de L de la parte de las repeticiones, por ejemplo, si estamos en el tiempo discreto, tenemos el círculo
unitario, ¿ok? De control. Entonces vamos a dar tantas vueltas como se desee. O en la parte de S vamos a tener. Entonces de nuevo, lambda representa S o Z. En este caso las condiciones son las mismas y recordemos que es una representación binaria. Vamos con el caso de primera de las formas que tengo para calcular un compensador de adelanto. Nosotros tenemos una función, ¿ok? Entonces, esta función tiene por acá, supongamos que nada más tengo algo más, la función de transferencia va a ser por aquí, no hay un cero visible. Entonces, digamos que tenemos una constante y por aquí tenemos S más PX, ¿ok? En una primera instancia de control para entender qué sucede. Esta es nuestra planta. Entonces, si nosotros dibujamos la ubicación del polo, simplemente está acá y sabemos que el polo escapa, pero queremos mejorar ciertamente la parte de las condiciones del sistema para poderlo ubicar. Entonces, cuando nosotros alineamos este compensador de adelanto, tenemos que la primera condición que hacemos esporádicamente es decir que el polo el cero del compensador, en esta de las primeras técnicas, lo ubicamos justamente en el punto del polo dominante. Nos vamos directamente al polo dominante porque sabemos que los polos, esto se va viendo a nivel de frecuencias en decibeles, ¿ok? Cuando entramos a nivel de frecuencia, pero sabemos conforme más a la izquierda estemos de los polos, perdemos predominancia, ¿ok? Los primeros que dictan los comportamientos son acá, los siguientes polos simplemente oscilan alrededor de las condiciones y, por ejemplo, si ya estos polos andan por aquí de 10 veces el polo dominante, ¿ok? Ya casi simplemente les damos mejor vida porque no tienen una condición característica importante, a no ser que tengan algunos ceros cerca a la periferia, pero si no, ya eso no tiene ninguna relevancia sobre el lugar de las raíces. Eso es importante lo que les acabo de decir, porque si ustedes tienen un polo, por ejemplo, que les sale, y son polos muy típicos a nivel empírico, ¿ok? Por ejemplo, se utilizan identificación de sistemas, sacan la función de transferencia y la hacen, pues simplemente ese polo no tiene mucha relevancia. Ustedes simplemente lo quitan. Quitar ese polo les disminuye complejidad del controlador. Y si disminuye complejidad del controlador, significa que tienen una mejor parte de computación, porque recordemos que toda esta matemática que estamos haciendo, luego tenemos que empaquetarla en un controlador y probarla y persignarse a ver que funcione. Entonces, parte de las condiciones que se tienen. Bien, dicho todo esto, regresemos al tema qué pasa con la técnica de cancelación del polo. Ya tenemos el compensador que queremos buscar, ¿ok? Y este compensador que queremos buscar, lo queremos, ok, ya tenemos entonces una de las variables, de las tres que tenemos por acá. Luego analizamos la condición de fase del polo que tenemos que ubicar. Básicamente, ese polo que debemos adicionar tiene que responder a la magnitud de esta fase, donde por trigonometría, lo vemos por acá, lo ubicamos. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es que el lugar de las raíces caiga en un punto de atención. Entonces vamos a dibujarlo por acá. Supongamos que este es la parte de los puntos, lo dibujamos aquí también. ¿Ok? Y luego dibujamos lo que es la región de interés. Entonces, cuando nosotros dibujamos la región de interés, para entender el procedimiento, simplemente ubicamos el polo, ¿ok? Vamos de izquierda a derecha en el algoritmo. Primero, cancelamos el polo, ubicamos el punto de interés. Este punto de interés, vamos a verlo más adelante, pero en la mayoría de los casos es arbitrario. Ok, podríamos decir que es por bateo, no lo voy a decir acá, pero entonces no es bateo, sino es criterio experto. Porque tenemos una infinidad de puntos, tenemos que ver cuál es el que más nos sirve, colocarlo ahí. Si nosotros tenemos este polo, tenemos este punto, podemos calcular, sabemos que tenemos un ángulo de salida de ese cero, sabemos que este punto es perpendicular al eje y luego tenemos una distancia
que podemos llamar X a nivel de la orientación del punto. Entonces vean que el polo se calcula, es muy simple. La ubicación del polo es la parte del real de S1, el componente S1, este que tengo por acá, ¿ok? Menos la parte imaginaria de dicho polo, este punto que tengo por acá, dividido entre la tangente del ángulo de salida del polo anterior. Pero el ángulo de salida del polo anterior es la evaluación del ángulo de salida de dicho polo cuando S corresponde al valor del punto seleccionado, porque hacia ahí lo queremos mover, más o menos 180, simplemente para simplificar la parte de evaluación del polo y listo, tenemos el resultado. Vean que son básicamente 3 fórmulas de evaluación. La más compleja podría ser la evaluación del polo, que esto es, de nuevo, parte un poco de análisis que tiene. Luego, lo que tenemos que garantizar es evitar la resonancia que podría generar este polo por acá. Y esta resonancia la compensamos con una ganancia crítica. Y esta ganancia crítica corresponde a la ganancia crítica que se tiene de este eje por acá, ¿ok? Multiplicado por G sub 0 sobre S, que K lit, ok, nada más K techito lit, el de adelanto, simplemente es S menos Z0 y S menos P0, donde ya sabemos es esta condición, ok, esto corresponde a esta parte, simplemente hacemos una evaluación y calculamos la ganancia crítica. La ganancia crítica lo que nos va a garantizar es que este eje nos evite la parte de resonancia y nos arrastre de las condiciones de los pares, posiblemente sean pares conjugados, lo mande directamente a la parte de la izquierda, ¿ok? Cosas importantes. Uno, la cancelación no puede ser exacta. Uno no debería esperar una cancelación exacta, entonces por aquí pueden haber ciertos ruidos y filtros, que luego vamos a hablar más adelante sobre la parte de filtros, y no cancelen polos inestables, ¿ok? Lo primero, y eso es un gran no en rojo, en mayúscula, es si ustedes tienen un polo acá, ustedes no pueden meter un compensador, porque si ustedes meten un cero, lo que hacen es arrastrar el comportamiento y dejarlo oscilando en el semiplano izquierdo. Entonces, se vuelve inestable. De hecho, que entonces tenemos que ver cómo estabilizamos, pero el compensador no estabiliza per se. El compensador compensa, regula, ¿ok? ¿Alguna pregunta con el método? Ok. El método de cancelación del polo funciona exactamente igual si tenemos tiempo discreto, ¿ok? Yo creo que ustedes están un poco familiarizados con el plano discreto Z, ¿ok? Posiblemente lo vieron en la última parte del curso de señales. No es tanto muy diferente. Lo que hay que considerar es que el semiplano izquierdo se representa dentro del círculo unitario, entonces esto va a tener cierta intercalación. Pero vean qué interesante. Eh, a pesar de que ustedes todavía no saben, porque yo no se los he dado, el manejo de sistemas o plantas discretas, ustedes ya tienen capacidad de hacerlo porque las condiciones son las mismas. De vuelta, simplemente yo salgo las condiciones de sobreimpulso máximo y estabilización para el semiplano, ¿okay? No difiere tanto. Luego cancelamos el polo, ponemos el primer Z0 ahí en esta condición. Y luego nos venimos a la sección donde ubicamos el punto deseado de evaluación, donde lo queremos generar, es un polo conjugado, así que tenemos dos condiciones. Evaluamos las condiciones del ángulo y luego simplemente evaluamos la magnitud del ángulo para tenerlo y calculamos la ganancia. En este caso particular es un caso particular de ganancia de cero. Pero aquí se podría también realizar un filtro de muesca. Más adelante vamos a regresar a esto con una par de ejemplos. Ok. Luego, ustedes podrían decir, da igual, porque entonces ustedes deciden, pero ¿de dónde sacó usted la ganancia del sistema? ¿Por qué la sacó por ahí? Pues en realidad es una forma fácil. Yo por lo regular, pues en realidad siempre se puede dar la parte del cero. Ya cuando se tiene más experiencia, al inicio se cancela el polo. ¿Por qué? Porque si los pongo a ustedes a escoger un punto,
Si no tienen todavía tanto tacto de cómo opera ese punto de operación, pues simplemente lo más fácil es ubicarlo en el polo dominante, lo cancelo y ya sabe la ubicación. Ya me ahorro una de las incógnitas. En este caso, yo simplemente podría ubicar, y el compensador funciona así, con cierta maña, de poderlo hacer en colocarlo en cualquier punto. Lo único que nos interesa en este caso ahora sí es medir la distancia que hay dentro de ese cero. Vean que es geometría simple entre la magnitud de esa distancia y el punto seleccionado, que también lo seleccionamos en función de las condiciones de transitorio que podamos tener. ¿Ok? Entonces, en función de esas condiciones de transitorio, simplemente seleccionamos el punto. ¿Ok? Decimos, ok, las condiciones de transitorio me dan esta región, seleccionamos un punto en esa región y ahora sí, tenemos el cero. Entonces, evaluamos el ángulo de salida para evaluar la condición de fase. ¿Ok? En el punto deseado, calculamos el ángulo de salida del polo. ¿Ok? Que en este caso el ángulo de salida del polo es igual a la evaluación del punto menos el punto cero que di. ¿Ok? Este ángulo que se forma por acá menos gamma vuelve a ser trigonometría. Y luego el polo lo tengo como resultado de la parte imaginaria de S1 más la tangente de dicho polo. Y luego simplemente regreso otra vez a la evaluación de la ganancia del sistema. Lo mismo sucedería si lo tenemos en el caso discreto, ¿ok? Donde simplemente tengo el semiplano, perdón, el círculo unitario, juego dentro del círculo unitario y comienzo a generar ciertas ganancias. Ok, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, yo tenía como una duda general, digamos, si es que a lo largo de estas semanas hemos estado viendo bastante teoría y varias, ya, digamos, fórmulas y todo. Quería saber, digamos, como usted piensa como más adelante, ya como habilitar una sesión como más práctica, por así decirlo, de la clase, donde desarrollemos diferentes ejercicios, ya aplicando bien todos estos conceptos que hemos visto, o nos recomienda algún material ya por aparte, digamos, como para ir empezando a practicar todo esto que hemos estado viendo. Sí, yo les voy a pasar ambas cosas. De hecho, que justamente es una parte teórica, entender lo que pasa, porque si yo quisiera enseñarles una parte mecánica, ustedes no son técnicos, deberían entrar un poco más en análisis. Justamente, si ustedes se adelantan esta presentación, tiene una parte de ejemplos prácticos a nivel del cálculo que vamos a ir viendo. Eso por un lado, así que vamos entrando ahora sí un poco más en detalles de que ustedes puedan familiarizarse cómo compensarlos. De la parte de P&D, lo que me interesa es el concepto. Como vieron, pues es muy, muy formulero, ¿no? De hecho, que posiblemente evalúe muy poco al respecto, pero sí, eso por un lado. Así que entramos ya en una sección más práctica dentro de las cosas. Ya arrancamos bastante con teoría hoy. Y también voy a darles dos cosas. Una parte de ejercicios seleccionados que podamos ir practicando. Y dos, la parte de algunos ejercicios recomendados a nivel de libro. Porque a mí de nada me sirve, y aquí yo lo que necesito es que ustedes puedan analizar. A mí de nada me sirve hacer ejercicios que ustedes después no pueden procesar un poco y es parte como de las condiciones. Así que definitivamente sí. Y justamente ahora vamos a arrancar con una parte de fórmulas, de arranque de lo que se tiene a nivel del sistema. Ok. Y luego tenemos la parte de los tiempos de estabilización a nivel del sistema. Entonces tenemos que vamos por partes, ¿ok? Tenemos esta función de transferencia, que es simplemente otra función de transferencia que nos dio. Vean que el control, laboratorio de control ya lo vieron, les dio una clase de identificación, pueden hacerlo por modelado analítico, llegan a alguna función. Queremos generar un compensador que nos permita entrar en esa parte de ganancias. Es un ejercicio clásico de hasta de examen. Entonces, vamos por partes. Me gusta aprovecharme que tengo MATLAB. Eso me permite mostrarles ciertas cosas a nivel general. Y tenemos la planta de nuevo. Entonces, voy a llamar G. Vamos a hacer un clear here. Sí, and then vamos a tener entonces S igual
la función de transferencia de S. ¿Ok? Y entonces tengo que G es igual a 3 veces dividido sobre S más 1 por S más 2 por S más 3. Básicamente esa es nuestra función de transferencia. Ok, tenemos por acá. Entonces, bueno, nada más un repaso. Si utilizo ZPK de G, debería poder ver los polos, si lo permite la planta. Ahí lo tenemos, es la misma planta que tenemos por ahí. Y vamos a ver algunas de las condiciones. De nuevo, en estado estacionario, step de G, con la parte del compensador, tenemos que se me hizo la planta. Aquí está, ese es el comportamiento. Tenemos cierto comportamiento deseado, ¿verdad? Vean que lo primero es la respuesta ante el estado estacionario. Es una planta un poco lenta. Entonces, este es el estado estacionario que tenemos, que 0.5 es un 50% de error. Es inaceptable, ¿verdad? Ni siquiera nos da para pasar el curso. Tenemos un tiempo de estabilización. Ese tiempo de estabilización es de 5. ¿Ok? Y bueno, no hay una sobreimpulso porque se mantiene por ahí. Ese es nuestro resultado. Creo que el lugar de las raíces es un poco lógico de cómo funciona por acá. El Relocus lo está calculando. Profe, una pregunta, digamos, para quizzes y exámenes, usted nos va a poner a hacer algún MATLAB, pues todo directamente en papel, digamos. Es un poco proporcional. No va a ser tan complejo, pero obviamente si utilizamos MATLAB, la complejidad de los problemas, o más bien, lo que me va a interesar es más, que al final de cuentas es lo que me interesa más, es que ustedes puedan realmente diseñar y analizar controles. Para aplicar fórmulas, pues nos vamos a algún otro curso. Así que vamos a ver. Yo creo que como van a ser, bueno, son exámenes virtuales, ¿verdad? Entonces por ahí no lo he decidido bien todavía, pero lo vamos a tener por ahí. Igual vamos a estar solventando un poco de ambos para tenerlo por ahí claro. Solo lo que me gusta de MATLAB es que vean ustedes la facilidad con la que yo puedo dibujar cosas. Por ejemplo, dibujar el lugar de las raíces. En este caso es un poco obvio. Yo ubico los 3 polos por acá, calculo la condición de ángulo y saco la asíntota. Sin embargo, eso ya lleva más tiempo y se supone que ustedes ya lo harán en análisis. Entonces, sí, si utilizamos MATLAB, que sí les recomiendo que vayan siguiendo lo que les estoy mostrando, la idea es irnos más a profundidad con el análisis. Entonces, el examen podría ser un examen donde sea un poco más de análisis que de la parte operacional de que ustedes me digan. Cosas como esto, que es lo que vamos a ver en este ejercicio. ¿Cuál de estos puntos creen ustedes que pueda ser mejor y por qué? ¿Ok? Entonces, eso requiere cierta parte de análisis. ¿Ok? Igual vamos a hacer ambos. Eso es la idea, que nos dediquemos a hacer la parte de control, pero es parte de las condiciones. No sé si estaba claro por ahí, si hay alguna otra comentario al respecto. Sí, profe, muchas gracias. Súper. Entonces vean que es la condición que ya vimos de los polos por ahí, general. Entonces, simplemente es el lugar de las raíces que tenemos habitualmente. Ok, vamos por partes. Vamos a resolverlo un poco con MATLAB y vamos a resolverlo un poco por... vamos a ver un segundo. Ok, es que no tengo muy por acá, pero bueno, no pasa nada, lo dibujamos luego. Pero vean ustedes cómo arrancamos con esta etapa. Es decir, nosotros tenemos el tiempo de estabilización para este problema. En este caso, el tiempo de estabilización, tenemos esta fórmula. ¿Ok? Del tiempo de estabilización, nosotros tenemos que ese tiempo de estabilización
es igual a, el sobreimpulso sería igual a, vamos a verlo por acá, que sería igual, lo tenía por acá. Entonces, por ejemplo, podemos calcular los valores de z. Tenemos un valor correspondiente a z, que es menor. Entonces, z es igual a menos el logaritmo natural del sobreimpulso máximo del sistema sobre 100. Si está en porcentaje, nada más hay que tener la salvedad de eso, dividido entre pi al cuadrado más el logaritmo natural otra vez del sobreimpulso máximo sobre 100 a la 2. Entonces, si esto evaluamos donde el sobreimpulso máximo es 3, ok, simplemente porque ya tenemos el 100, y 10%, vamos a obtener dos condiciones. Vean que la fórmula es simple, entonces obtenemos dos condiciones a nivel de sistema. La primera condición que vamos a obtener es que z, ok, para 10 es igual a 0.591, si ustedes lo valoran por acá, este es el caso de 10, y z es también igual a 0.745. Y ese es el otro caso que tenemos por acá. Ok, recordemos también que entonces si lo quisiéramos dibujar, simplemente tenemos que z, que es el ángulo del sistema, ok, el ángulo de salida de las condiciones sería igual a la tangente de menos 1, ok, por la raíz cuadrada de 1 menos, perdón, 1 menos z al cuadrado, dividido entre z, z también, perdón, z es el ángulo, esto es al cuadrado, y entonces esto nos dan dos partes de los ángulos que simplemente los consideramos por acá. Vamos a verlos por partes. Esto nada más nos genera, dentro de nuestro lugar de las raíces, lo hago mejor en MATLAB, que se vea mejor en este caso analítico, pero en el lugar de las raíces simplemente nos da la consulta del ángulo zeta por acá, para uno de los lugares, eso sería zeta1, que zeta1, esto es z1, z2, entonces z1 estaría para el mayor de los ángulos, z2 por acá, y luego tendríamos otro espacio por acá que corresponde a z2. Ajá. Adelante, Javier. Sí, digamos, aquí estamos calculando el factor de amortiguamiento, ¿verdad? Ujú. Pero como no es de orden 2, por decirlo así, no se puede sacar como de la misma función de transferencia. Entonces, igual se puede sacar así sin que sea de orden 2. Eso es importante, gracias por la pregunta. Recuerden que aquí lo que vamos a intentar es cancelar un polo o un cero. Entonces, al cancelar un polo o un cero, no hemos decidido cuál punto es el que vamos a volar. Puede ser este, o puede ser este, puede ser este. Cuando lo hacemos, pasamos a un orden 2. Entonces, vean que es cierto. Las condiciones de momento no son estables, pero al evaluar estas condiciones, lo que estamos asumiendo es que vamos a buscar un punto, un sistema de orden, de segundo orden. No sé si queda claro. Y ahora sí, es que estaba analizando Sí, sí, de es cómo correcto, sacar. pero el punto es válido. O sea, el tema es que vean ustedes que yo no estoy calculando, eso es importante, porque yo no estoy calculando, eso es un buen punto y es una muy buena pregunta, porque yo no estoy calculando el Z ni la frecuencia natural de este punto. Véanlo acá. Simplemente yo estoy diciendo a ustedes como ingenieros, quiero que mi planta se mantenga en este punto de operación. Entonces, sobre ese punto de operación les estoy diciendo, manténgalo por ahí y simplemente, entonces, el truco de la planta es aproximemos esto, aproximarlo a una planta de segundo orden con las características deseadas. Por eso es que no lo hablamos como control formalmente, porque no tiene una injerencia deseada, simplemente lo compensamos.
El sistema ya se parece y entonces lo que estoy calculando de acá no viene de la función de transferencia, viene de por acá. Nada más. Vamos a usar SisoTool para poder representar un poco mejor las condiciones del sistema. En este caso va a ser RLocus de G. Entonces, bueno, nada más esperar que se cargue. En algún momento cargará. Ahora sí ya está cargando. Entonces, esta es la herramienta de MATLAB. Bueno, sigue cargando. A nivel de asistencia para la parte de controladores. Luego quiero graficar rápidamente para evitar hacer el cálculo, pues, matemático que tenemos por acá. Es simplemente calcular los dos valores de tangente. Entonces, podemos montar una grid y luego simplemente le voy a decir que quiero meter requerimientos de diseño. Entonces meto uno nuevo. Y entonces el requerimiento de diseño por acá me dice que meta los porcentajes de sobreimpulso. Meto 3. Ok, ahí lo pueden ver. Y entonces luego, todavía no tengo que registrar nada por acá porque no es la idea. Meto otro nuevo requerimiento de diseño y le digo que ese es el overshoot de 10. Entonces, si es más grande el sobreimpulso, eso es importante nada más. En este caso, este cita 2 viene del sobreimpulso. Aquí, ok. A mayor el sobreimpulso, mayor el ángulo, dada la función que tenemos. Ok, entonces simplemente son los áreas de requerimiento de los ciclos que tenemos por acá. ¿Cuál es el otro tema importante que tenemos que considerar? Lo que tenemos que considerar en este ejemplo es el tiempo de estabilización a un 5%. Ok, entonces el tiempo de estabilización a un 5% es igual a 3 veces, o tiene que ser entonces menor en este caso, porque lo que nos piden es a 3 veces Z omega n. Ok, entonces en este caso ese tiempo de estabilización lo que nos da como resultado es simplemente el resultado de esto nos da la parte real de sigma del resultado. Entonces, simplemente metamos la función de transferencia, perdón, el tiempo de estabilización, los requerimientos de diseño, y que ese tiempo de estabilización sea menor a 3 segundos. Lo metemos por acá. Y entonces, de estas dos condiciones, nosotros tenemos que toda esta área que tenemos por acá, de la parte real, que es menor a 3, digamos, casi 1, tenemos las condiciones para poner los S1, ¿ok? Cada uno de estos puntos que tenemos por acá los podemos colocar. Entonces, de esto lo tenemos, se puede graficar simplemente. Recordemos que esto es sigma, la parte real de la graficación que tenemos por ahí. Y entonces, en este caso, tal vez voy a cerrar esto, la respuesta no me interesa tanto. Close response para tener una mejor ubicación de dónde voy a ubicar los ceros. Ahora, dentro del algoritmo, este que tenemos por acá, lo que necesitamos es dónde ubicamos el polo y el cero. ¿Ok? Entonces, el polo y el cero, les estoy dando 4 opciones. No, en la vida real esto no pasa. Es decir, ninguna planta les va a decir, póngame el polo o el cero aquí. Vamos a analizar cada una de las diferentes condiciones que tenemos por acá. Vean ustedes que, ok, esto que tenemos por acá son la parte de los radios que tenemos para cada una de las condiciones. Entonces vean ustedes que si nosotros utilizamos -1, ok, el primero de los casos, vamos caso a caso, si nosotros ubicamos el punto por acá, se sale dentro de los requerimientos. Es importante primero reconocer cuáles son las gráficas del requerimiento. La gráfica del requerimiento es esta que tengo por acá, ok, y esta que tengo por acá. Estas son las dos secciones donde yo debería buscar el punto deseado, de tal manera que esta planta se pueda mantener, cancelar por ahí un poco,
y mantener la parte del punto deseado. Entonces, seleccionamos el punto, posiblemente nos vayamos por la parte de cancelación. Entonces analizamos esta, la A descartada, ya no cumple con las condiciones que tengo a nivel del sistema. Luego tengo menos 1.25, que sí anda por aquí, pues más o menos bien. Y luego tengo a subir a básicamente 1.0, se vuelve también un poco corto. Entonces yo diría que esta no, vean que uno está como aquí a la mitad, no cumple con las características del polo. Y luego tengo que nada más buscar estas dos condiciones. Entonces, en este caso, seleccionamos, las dos son válidas. Yo me iría por una selección a nivel de la ganancia al 1.25 que tenemos por acá. Vamos a ver si lo puedo compensar. Pero el 1.25 nos permite tener la menor ganancia a nivel del sistema. Entonces, escogemos este punto como la parte de ubicación del lugar de las raíces porque está justo casi que en la esquina. Es decir, esa es la primera recomendación de diseño. Ustedes no deberían buscar puntos muy lejanos porque vean que ustedes tienen que quedarse ahí como observando al polo dominante o al polo que ustedes tienen como polo dominante y cerca de la ganancia que pueden tener el sistema. Entonces, lo más cercano, ese se mantiene. Primero, la parte real es menor de -1. Vean que sea menor a -1 es que su magnitud es mayor, entonces está acá, cumple con el tiempo de estabilización. Y la parte imaginaria coloca justamente en el límite de estos puntos, entonces es el tema importante. Ahora bien, como tenemos ese tipo de planta, y como Javier lo preguntó, vean que no estábamos calculando las condiciones para esta planta, sino asumiendo que lo vamos a cancelar. Entonces, el método a utilizar es la cancelación de polos. Entonces, ¿cuál polo es el que cancelo? ¿Cuál polo es el que me interesa cancelar? Si yo me pongo a cancelar este polo que tengo por acá, el dominante, el problema que tengo con ese polo es que podría forzar o mal forzar, si coloco el 0 por acá, podría mal forzar la parte del rango de ubicación. En una primera instancia puede ser posible, puede que funcione, pero la recomendación es intentar cancelar el polo que se mantiene en una condición más cercana al punto. Entonces, en este cancelamos y mantenemos entonces en este caso que Z 0, o sea, entonces vamos completando aquí con el pensador, el calit, ¿ok? Entonces en este caso es Z menos 1,5. Básicamente es la primera parte de la ganancia. Volviendo a la parte de la fórmula, y esto es parte del resumen de análisis, cuando hacemos la estimación del ángulo con la compensación, podemos hacer un repaso. Tenemos que este ángulo, evaluando S en menos 1.5, ok, la función de transferencia, el ángulo nos da menos 152,63, ok. Esa es esta evaluación del ángulo que es parte del curso de sistemas. Entonces, tenemos el compensador por acá, lo vuelvo a meter por acá. Calit es igual a, entonces, S menos 1,5. Ok, esa es la primera condición. Entonces, con la parte del ángulo que tengo por acá, evalúo la condición del ángulo. ¿Cuál es ese ángulo de salida? El ángulo de salida lo evalúa con la condición de fase, simplemente para buscar una parte complementaria. Y me da dos ángulos. El primero es de 27,37 y el segundo es de menos 32,63. Son ángulos complementarios, ¿verdad? Están en el círculo, así que yo simplemente me baso sobre este ángulo de acá. Sobre el primero es un poco más fácil de trabajar. Entonces, con ese ángulo primario que tengo de la condición, vamos por partes para que vaya quedando tal vez un poco anotado. Entonces, la condición del ángulo de fase, entonces en este caso evaluamos el ángulo de salida. Esta es la evaluación del ángulo de salida de G, ¿ok? De G techo, cuando S1
¿Ok? Entonces, esto sería igual a decir que estaríamos evaluando el ángulo de salida de la función que corresponde a 3 sobre S más 1 sobre S más 3. ¿Ok? Y esto simplemente evaluamos el ángulo de salida cuando S es igual a menos 1,5. ¿Ok? Entonces tenemos el polo y tenemos la cancelación del polo. ¿Ok? Nada más tener en cuenta que esto es la evaluación de este ángulo que tenemos por acá. Y esta evaluación de ángulo nos da entonces que el ángulo del resultado de dicha evaluación es de 63 grados. Ahora bien, nos vamos a la condición de ángulo. Simplemente le sumamos y le restamos 180 para ver cómo vamos. Y al sumarle 180 nos quedamos con 27. Entonces, este es el valor que se encuentra. El orden del compensador simplemente es 1, porque no tenemos una... Si lo tenemos a nivel... Ese es un truco, bueno, no es un truco, sino es parte de la teoría. Nosotros tenemos la forma en la que los reguladores dan vuelta, ¿ok? O las condiciones de ángulo dan vuelta, y vamos con las diferentes condiciones. Tenemos el primer cuadrante, tenemos el segundo cuadrante, tenemos el tercer cuadrante y tenemos el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, empezamos por acá, con la parte del ángulo. Si el ángulo se ubica por acá, esto va a definir en primera instancia no siempre la parte del orden. Si nosotros logramos calzar un ángulo de salida que se mantenga en el primer cuadrante, no es necesario hacer una compensación a nivel del sistema. Y recordemos que la función de Khalid, esto lo noto por acá nada más, la función de Khalid es igual a Kc por S menos Z0 entre S menos P0, ¿ok? Y esto elevado al orden. Y el orden va a depender, este orden de acá, del ángulo de agregar. Ok, entonces ya los cogemos, el orden es 0 y entonces simplemente aplicamos la fórmula que anoto por acá. Esta fórmula me la traigo, entonces tenemos que el polo es igual a la parte real de S1 menos la parte imaginaria de S1 dividido entre, era la tangente, la tangente de la salida del ángulo, seleccionado del ángulo a compensar. Entonces, en este caso, el ángulo a compensar. Entonces, este es el valor del polo del controlador. Y entonces, en este caso, cuando lo calculamos, nos da la parte real y escogimos S1 igual menos 1,5, ¿ok? Más, ¿cuánto dijimos? Menos J, perdón, bueno, más menos J, es un más menos J por 1,25. J, entonces, en este caso sería la parte real, 1,5 menos 1,25 sobre la tangente de este ángulo que tenemos por acá. Y la tangente de este ángulo por acá, entonces sería la tangente de 27,37 grados. Luego tenemos entonces en este caso que el polo nos da menos 3,56. Y entonces ya tenemos por acá el compensador, que el compensador sería S menos 3,56. ¿Ok? Y sobre este polo, lo que nos hace falta, esto es el Khalid con techo. Entonces, lo que tenemos que calcular es la ganancia del sistema. Y la ganancia del sistema, recordemos que es la fórmula que tenemos por acá, que es el K' de S por la función G0 evaluada cuando S es igual a 1. Entonces, tenemos por acá, es el valor absoluto de 1 sobre el Khalid, ¿ok? Que tenemos por acá, producto de G0 cuando todo esto evaluado, vamos a ponerlo por acá, todo esto evaluado en S
es igual a S a la 1. Ok, entonces, acá simplemente tendríamos esta función de transferencia, o más bien no es ninguna función de transferencia, simplemente es una fracción simple. Tendríamos lo siguiente, tendríamos S menos 1,5 sobre, y esto es la magnitud, S menos 1,36, producto de 3 veces S más 1, S más 1,5 y S más 2, que era lo que teníamos en la planta. Entonces, evaluamos esto simplemente diciendo que S es igual a menos 1,5 más menos 1,125J, y entonces esto nos da que el Kc de la planta corresponde a 1,72. Entonces, simplemente ahora sí, el caso del compensador nos da 1,72. Esta es la planta completa. Volvamos a MATLAB, nada más a evaluar la condición, que es un poco más fácil. De hecho, que de todo lo que estamos haciendo acá, quizás lo más complejo que se tocaría para ustedes hacerlo a pata sería medir los escalones. Entonces, en este caso tenemos que el compensador K es igual a, dijimos que es 1,72, ok, y esto lo metemos por acá. Entonces, este otro lo metemos por acá, luego esto, lo otro lo metemos por acá. Entonces sería S menos 1,5 y este otro sería S menos 3,56. Eso es K. Entonces ahora vamos a hacer el step de G. Vamos a ver, hacemos el step del feedback de G y 1, simplemente para ver la parte de compensación. Ahora sí, mantenemos un hold on. Y ahora hacemos el step del feedback del lazo de realimentación de G por K por coma 1. Y vamos a ver qué pasó con ese compensador. Ok. Entonces, al realizar esta parte, tenemos la parte de la compensación del sistema. Bueno, cierto. Los valores que me estaban dando por acá, eso está erróneo. Ok. Porque los valores nominales que tengo de la función de transferencia, ok, la fórmula es Khalid es igual a 1,72 por S menos Z0 y S menos P0, ¿ok? Vean que nominalmente los valores de Z0 es de 1,5, perdón, menos 1,5 y de P0 naturalmente nos da apenas menos 3,56, lo que en este caso se vuelve que esto sea positivo. Este fue un pequeño error mío. Y ahora sí, ya con esta parte de la planta, tiene que seguir la parte de la fórmula, pero con esta parte de la planta tenemos el siguiente pulso de estabilización, ¿ok? Que es básicamente lo que tiene, y ya la parte de estabilización que se tiene de la planta. Entonces, voy a dibujar otra vez step G. Hold on, and step feedback K. Ok, entonces es el tiempo de estabilización que nos estaría dando con un sobreimpulso del 5% y 1,94.
con este coeficiente de compensación que podemos tener. ¿Qué pasa con si pudiéramos cancelar otros polos? ¿Ok? Porque pudimos haber elegido cualquiera. Ok, vean ustedes que el valor de KC es relativamente bajo, lo cual no va a forzar el controlador, lo cual es bastante bueno. Pero si nos vamos a, por ejemplo, cancelar el polo -2, que era otra de las opciones de los polos que teníamos por acá, cancelábamos el -2, aplicando exactamente lo mismo, esto podría ser una parte de práctica para ustedes. El valor de la constante es bastante alto y recuerden que esto es proporcional. Entonces, es decir, que cada uno de los pasos, en lugar de ir 1,72 en este paso, ¿ok? Y el siguiente paso del control lo va a elevar por 2, entonces sería 4 y luego serían 3,44 y así sucesivamente. En este caso, el salto que el controlador daría es de 4,45 y luego el otro sería entonces casi de 8,90. Entonces, por eso es que se evita la parte de cancelación y era lo que les decía, mantenernos en esta parte, mantenernos justamente en la parte de cancelación de los polos con el punto. ¿Ok? Y si podríamos cancelar entonces el de 1,5, también que es parte como de las opciones que se tienen, y el polo en 1, pero el polo en 1 va a presentar parte de las perturbaciones importantes. ¿Ok? Creo que eso sería todo por la clase de hoy. La próxima clase vamos a analizar el método de la bisectriz, que es un poco más gráfico. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Adelante, Esteban. Sí, profe, una consulta, bueno, dos en realidad. La primera es, por ejemplo, ahí nosotros escogimos cancelar el polo en -1,5, pero ¿por qué específicamente ese? Eso vuelve por dos condiciones. Primero, cancelar el polo en 1. Vamos a ver, aquí tenía el lugar de las raíces. Vean ustedes que cancelar el polo en 1 es parte de lo que estaba diciendo. Cancelar el polo en 1 podría ocasionar que la planta se mueva al punto no deseado, porque los puntos deseados están en esta área, ¿no? Esa es una opción. Luego, cancelar el punto o cancelar el plano en -2 ocasionaría que la planta, la ganancia proporcional de la planta sea más alta. Y la ganancia proporcional simplemente multiplica. Así que se irían saltos mucho más elevados. Entonces eso no es una condición deseada. Y entonces elegimos cancelar un plano que se mantenga casi al margen del punto. El primer controlador que ustedes deberían buscar, luego lo vamos a ver cuando veamos dominio un poco de frecuencia, pero lo primero que ustedes deberían buscar de momento es que esté lo más cercano a los puntos límites del compensador. Esa es la razón. Porque si se van más acá, aumentan la ganancia proporcional y eso dispara el paso. No sé si queda un poco claro. Ok, sí, sí, sí. Es que, Entonces, digamos, hay la unas limitación es opciones la que, siguiente. No podemos cancelar el 1 porque podríamos correr el riesgo de entrada de volverlo inestable. Y si cancelamos el 2, aumentamos la parte estable. Lo que debemos saber es mantener el compensador lo más cercano a este punto límite, no irnos tan exageradamente hacia la izquierda. ok, listo, profe, pero es que, digamos, ahí en las opciones que usted da el S1, ahí sale 1,15, me parece. Pero es que una cosa es la cancelación del polo, donde yo ubico el 0, y la otra es el punto de evaluación. Porque Ok, este es el gráfico, ¿verdad? Estamos hablando de cancelar el polo acá, pero este es ese 1, que es 1,15. ok, listo, entonces esa era la duda. Pero Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, cuando usted definió en el MATLAB la función de transferencia, creo que puso un polo en 3, que Un polo. era algo que, Vamos a verlo por acá. Yo creo que entonces fue un error a la hora del G. ZPK en G. Ah, sí. Esto es un pequeño error, pero nada más hagamos una fe de ratas por acá, que era prácticamente lo que tenía el ejemplo.
Es 1.5. Entonces podríamos hacer el CISO Tool Relocus G. Vamos a ver. Aquí está cargando. Hacemos una malla. Y en realidad, ok, entonces los diseños del sistema. Esto de 3 segundos. El tiempo de estabilización. Dijimos que los tiempos de frecuencia, nada más aquí para completar el ejemplo, corresponden a 3%. Esta es una de las condiciones. Y el otro de los diseños, Design New Requirements, corresponde a un 10%. Y esta condición, vamos a ver, edit. Ok, entonces en este caso lo tenemos a un 2%. Pero esta es, dale un segundo, porque vean ustedes que en este caso se calcula el tiempo de estabilización, 3 segundos, pero ¿cuánto porcentaje? Yo creo que esto está erróneo, referencias. Hay que tener un error mala porque por defecto calcula otro estado de estabilización. Vamos a ver. Propiedades. Es la parte de preferencias, pero la parte de propiedades. Porque hay un problema que me está dando en este momento y es el siguiente, que el tiempo de estabilización, tal cual como lo estamos calculando por acá, es un tiempo de estabilización menor a un 1%, lo cual es muy bajo y no está garantizando. Vamos a ver. No, estos no son los métodos de estabilización. Porque, vamos a ver, me perdí. No. Este es el de 2, ese sí está bien. Pero tengo un pequeño problema. Delete. Y delete. Entonces, ok, de nuevo los requerimientos del diseño. Este tiene que ser de 10. Y el otro requerimiento de diseño tiene que ser de 3. Ahora sí, nos da la parte de las condiciones. Y el problema, vamos a ver dónde lo cambiaba. Porque el problema que tengo es que el tiempo de estabilización ahora me está cargando en 3 segundos para un 1%, lo cual es muy alto. Este es edit.
el tiempo de estabilización a 1 segundo, pero esto no es el que necesito, 3 segundos. Ahora sí. Entonces, ahora estamos de vuelta, ahora sí con las condiciones generales. Yo creo que esto termina de explicar la parte de condiciones. Tenemos, voy a cerrar esto. Tenemos las condiciones del sistema. Ok, entonces de vuelta. Si cancelo el 1, tengo la opción de quedar en una región inestable. Ok, entonces de entrada lo obviamos. Si cancelo en 2, tal cual como se los estoy mostrando acá, ustedes pueden hacer el ejercicio, pero la parte proporcional es bastante alta. Entonces por eso elijo cancelar este polo y mantener la parte de ubicación cercano a los puntos de estabilización que yo pueda tener a nivel del sistema. Entonces yo cancelo por acá y muevo la parte de la ubicación del polo, que el polo deseado estaría más o menos en 3.56, está mucho más atrás de la condición del polo que puedo generar. Porque el tema de la ganancia proporcional es de vuelta. Es decir, si tengo 1.72, el salto es menor. Este salto menor nos podría generar, recuerden cuando hablábamos a nivel de sistemas, un wind up. Es decir, sobrepasar el margen de error que tengo sobre la planta. Entonces, sobrepasar este margen de error nos podría ser un problema importante a la hora de mantener la parte de estabilización. Entonces, yo prefiero ir avanzando en el controlador paso a paso en lugar de tener este salto un poco más deseado. Entonces, la recomendación de vuelta es mantenerse. Tenía aquí el espacio de estados. La idea es intentar mantenerse lo más cercano al margen de operación. Y este margen de operación evitaría ganancias excesivas. ¿Qué pasa con una ganancia excesiva? Que, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el control y tienen algún brazo robótico. Entonces, por ejemplo, en la ganancia excesiva con un brazo robótico lo que haría es que el sobreimpulso se dispare y vaya más de la parte general que tiene a nivel del sistema. ¿Alguna otra consulta? ¿O comentario? ¿Va todo bien? ¿Va todo no muy bien? No, todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, para no saturarlos y entrar con un nuevo tema hoy, vamos a arrancar el día jueves con todo lo que es la parte que es un método más trigonométrico de evaluación, ¿ok? Cosas a repasar y si tienen algún problema podría hacer yo con todo gusto un repaso, nada más me escriben cómo calcular el ángulo de salida, eso hay que desempolvarlo del curso de análisis y si no con todo gusto podemos retomarlo, pero vean que los cálculos se vuelven bastante simples para el controlador. Así que, volviendo como a una de las preguntas que me hicieron, a mí me interesa más empezar a tener ese tipo de análisis. ¿Por qué cancelar en 1.5, menos 1.5 y no 2? ¿Cuáles son las ventajas de uno y otro? Puede ser lo que yo busque más en una evaluación, más que aprender a aplicar las fórmulas. Entonces, es todo de mi parte por el día de hoy. Les deseo entonces una muy buena tarde y nos estaremos viendo el día jueves por acá. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta luego. profe. Muchas Bueno, que profe. estén muy bien. Entonces, pura Gracias, vida. profe. Pura vida, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Solo, profe, gracias. Hasta luego. Profe, Sí, señor. ¿puede poner un toquecito la diapositiva donde le dan como las opciones? No sé si entiendo. Ok, ¿por qué fue que escogió la de 1.25 y no la de 2.0? Es que eso no...
Es de nuevo más o menos lo que estaba explicando. Se podría escoger. Era para no entrar en el área amarilla otra vez, ¿verdad? Algo así. Es que tenemos acá, en realidad 1.25 está aquí en este punto, ¿ok? Si entramos en 2, podríamos proporcionar más margen de operación. Siempre va a ser preferible entrar, porque entonces de antemano sabemos que podría no haber una ganancia excesiva no deseada. Ok, entiendo. Okay. Esa es la condición. Y a pesar de que, digamos, yo entendí lo del 1.15 y 1.5, usted sí mantiene los puntos en la parte imaginaria, eso no afecta. Digamos que vamos a ver que del 1.15 uno se basa para eliminar el polo en 1.5, pero igual lo dejó como... No, son cosas independientes, son cosas independientes. Okay. Ustedes tienen que seleccionar el punto. Ajá. Este punto es S1 y luego para poder posicionar Z0, ustedes cancelan el polo. Independiente de la parte imaginaria. O sea, J1.25. No, porque vea que aquí, a ver, ese Z0 no tiene nada que ver con S1. Ok. S1, ok, cuando ustedes tienen Z0 y la ubicación del punto de evaluación es para calcular el ángulo de salida del polo y la magnitud de salida del polo. Ok. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, pura vía.